La televisión cristiana, Imagen de Santidad, presenta el programa Orientando a la Familia. Una persona muy especial, con mucha experiencia en este campo, y tenemos con nosotros hoy al doctor Carlos Luis Troches, ortopeda. Luis Carlos Troches, lo confundí, disculpe doctor, es Luis Carlos Troches, ortopeda. Es una gran bendición tenerlo con nosotros. Nuestras familias que nos están viendo, pues ahí están, esperando un saludo suyo. No, pues muchas gracias, Betty, por su invitación. Para mí es un honor estar aquí y esperemos de que lo que vamos a hablar el día de hoy pues sea de mucha utilidad, de educación para la población, ya que es un tema que, a pesar de ser algo muy frecuente en nuestra población, diría que la consulta de nosotros, los ortopedas o los reumatólogos, puede ser un 60 o un 70% de la consulta es por artrosis y más específicamente de la articulación de la rodilla. Entonces, a pesar de ser algo muy frecuente, existe todavía muchas preguntas y que la población en general no está educada. Entonces, esperemos de que lo que vamos a hablar el día de hoy pues sea de mucha utilidad. Sí, creo que va a ser de mucha ayuda. Yo casi la mayor parte de la población, creo yo, que en su hogar, en su familia, tienen más de algún pariente, algún familiar, alguna abuelita, algún niño, algún familiar cercano que está padeciendo de dolor en sus articulaciones, dolor fuerte, y que a lo mejor ya han sido diagnosticados con una artrosis y probablemente están en el proceso de tratamiento tomado y quizás pues hasta están ya a punto de llegar a una cirugía que ya el doctor pues nos va a explicar más. Pero antes de continuar, yo solamente estoy trayéndoles hoy al especialista para que les explique a ustedes en qué consiste este problema. Doctor, usted es el que tiene tiene el tiempo para poder explicarle a nuestra teleaudiencia qué es la artrosis, cómo se desarrolla, cuáles son sus causas. Bueno, en primer lugar, la artrosis es una enfermedad degenerativa. O sea, ¿qué significa eso? Que es secundario a los años, a la edad, como un factor muy determinante para el desarrollo de esta enfermedad. En estos casos tenemos que saber que la artrosis afecta a todas las articulaciones de nuestro cuerpo, a todo lo que es nuestro sistema esquelético. Sin embargo, el día de hoy pues, nos vamos a dirigir más específicamente a lo que es la artrosis de rodilla. ¿Por qué razón? Ya que, si bien es cierto, la enfermedad afecta a todas las articulaciones de nuestro cuerpo, la que con mayor frecuencia causa síntomas es la rodilla. ¿Por qué razón? Porque es la articulación de carga la que soporta más nuestro peso, por eso es que la obesidad es un factor determinante también, entre otros que vamos a mencionar más adelante. Entonces la rodilla suele ser la articulación más sintomática, la que más dolor da en frecuencia. Más sin embargo, la enfermedad afecta a todas las articulaciones de nuestro cuerpo. En orden de frecuencia es la rodilla, en segundo lugar la columna y en tercer lugar lo que son las caderas.
pero sí también existe en todas, en las manos, en los dedos, en los codos, en los hombros, es muy frecuente también, pero la rodilla es la que causa más sintomatología, por eso nos vamos a dirigir hoy a hablar más sobre la artrosis de rodilla. Entonces la artrosis se define como una artritis o una inflamación o un desgaste, vamos a ver en las diapositivas para explicarlo mejor, secundario a lo que es la edad y entre otros factores que vamos a mencionar. Sí, ¿y cuáles son las causas de esta enfermedad? Ya dijo usted que la obesidad, pero ¿la artritis es lo mismo que la artrosis? No, de hecho, artritis no es una enfermedad, artritis solo es un término para decir dolor o inflamación de una articulación, pero la artritis puede ser causada por una lista de patologías o enfermedades, y la artrosis es una de ellas, entre otras, como por ejemplo la artritis reumatoidea, que es una artritis tipo juvenil que puede causar artritis. Es como decir amigdalitis, ¿verdad? Inflamación de las amígdalas. Entonces, artritis significa inflamación y dolor de una articulación, la cual puede ser causada por diferentes tipos de enfermedades. Otra causa común es la artritis por ácido úrico, por ejemplo, o la gota, la famosa gota, entre otras causas. Entonces la artrosis es una causa de artritis. Entonces usted quiere en estos momentos que le presenten alguna imagen que tiene lista para enseñar. Entonces presentemos las imágenes. Bueno, el título es artrosis de rodilla. Para comenzar vamos a introducir lo que es el concepto. Como habíamos mencionado, es una enfermedad crónica. ¿Qué significa eso? Es una enfermedad que una vez que lo diagnostican es para toda la vida. O sea, no es una enfermedad curable, no es como la diabetes, como la hipertensión arterial, son enfermedades crónicas para toda la vida. Se caracteriza por la desintegración o desgaste del cartílago de las articulaciones. Vamos a ver unas imágenes más adelante que todas nuestras articulaciones tienen cartílago. Entonces la gente suele decirle, doctor, a mí me dijeron hace tantos años que yo tengo desgaste en las rodillas, y de hecho eso es lo que ocurre. La desintegración del cartílago, el cual tiene una función de amortiguador en las articulaciones, hace que los huesos no se rocen entre sí. Perdón, la desintegración del cartílago hace que los huesos se rocen entre sí, porque la función normal del cartílago es que esto no pase. Como quien dice, que no pegue hueso con hueso, que no choque hueso con hueso. Eso es como la bisagra, ¿verdad? Entonces el cartílago cumple esa función. Una vez que este se desintegra, pues ocurre lo que es el roce de hueso con hueso. Esto provoca mucho dolor, provoca rigidez, o sea, el paciente muy típico que no tiene la capacidad para doblar la rodilla en su totalidad, porque ya cuando pasa de aproximadamente unos 90 grados de flexión o que le dobla la rodilla, no puede, no lo tolera, eso es muy típico, rigidez, e incluso hay pacientes que la tienen prácticamente estirada. El dolor, la inflamación y la pérdida del movimiento en la articulación, entonces eso es lo que va a causar como síntoma la desintegración progresiva del cartílago. Entonces, para que tengan una idea más o menos de qué es lo que ocurre en la rodilla, como me preguntan muchos pacientes a diario en la consulta, doctor, ¿por qué me duelen las rodillas? ¿Qué está pasando? Yo no me he golpeado, dicen. ¿Verdad? Tengo años de padecer de este dolor de rodilla y actualmente es más intenso, no me deja hacer nada, no me llega nada, razón por la cual yo he decidido venir donde usted. Entonces, la artrosis de rodilla es la causa. Tenemos que saber que el dolor de rodilla es un sinnúmero de causas, ¿verdad? Sin embargo, en los pacientes arriba de los 50 años, la causa más común es la artrosis de rodilla, porque también existen causas en la juventud, pero no vamos a pensar en una artrosis, a menos que sea secundaria a un trauma o una lesión, pero cuando no hay un antecedente de golpe, paciente de arriba de 50 años es casi seguro que es secundario a artrosis de rodilla. Entonces, si vemos en la imagen de la izquierda, la articulación de la rodilla está formada, esto es una anatomía normal, ¿verdad? Así brevemente, de lo que es la articulación de la rodilla. Vemos que está formado por dos huesos, que es el fémur, y abajo está la tibia, ¿verdad? Y en la rodilla se encuentran las estructuras que se dañan en la artrosis, que aquí miramos lo que es el cartílago articular, que es la parte blanquecina, que se logra apreciar ahí, en condiciones normales. Y los meniscos que están en la
la parte azulita inferior que está debajo de lo que es el cartílago. ¿Qué es lo que hacen estos dos? Pues son como amortiguadores, evitan que el fémur no choque con la tibia. Entonces es la función normal de la rodilla. Ahora, a la derecha tenemos una imagen de lo que es una rodilla artrósica. Tenemos que saber que la artrosis es de desarrollo lento. Eso no es que le diagnostican y ya la va a tener así destruida. Empieza con el progreso de los años, son dolores leves y ya 10 años después ya son dolores más intensos. Pero básicamente lo que ocurre es lo que vemos en la imagen de la derecha. El cartílago, si lo vemos, tiene varios cráteres, ¿verdad? Se va desgastando, ya no es lisito, sino que ya es una superficie rugosa e irregular. Aparte de eso, los meniscos, que ahí se miran conservados, también se van adelgazando. Eso hace que el hueso de arriba o el fémur se vaya acercando a la tibia, que es el hueso de abajo, y que cuando la enfermedad avanza, pues llegan incluso a tener un contacto. Entre... Doctor, en cuanto a esto, este tipo de enfermedad, ¿los niños pueden padecerla? No, ¿No? ¿Solo las personas adultas? Bueno, la artrosis no se da en los niños porque, como habíamos mencionado, es una enfermedad degenerativa por la edad. ¿Aunque tengan artritis? Entonces, si un niño con dolor articular no es por artrosis, vamos a pensar otras causas. Okay. Artritis reumatoidea, más común en las mujeres, y hay una artritis juvenil, de hecho, pero las causas son totalmente diferentes y es un cuadro totalmente distinto. Ahora, existe otra entidad de artrosis que es la artrosis postraumática, que se puede dar en gente joven. Después de un golpe. Sí. Eso es, por ejemplo, muy típico acá en nuestro medio. Ese es el paciente deportista, por ejemplo. El futbolista. Sí, que se hace una lesión, se lesiona los meniscos, pero ya es algo traumático, ¿no? Secundario a un trauma, una lesión de ligamento cruzado. Pasan 5, 6, 7 años y él nunca se trató, ¿verdad? Me fui a un sobador, tomé pastillas y muchos llegan a mi consulta. Hacemos una radiografía, ya tiene desarrollo de artrosis, ¿verdad? Pero esa no es artrosis degenerativa por edad, sino que es una artrosis postraumática. ¿Y descuidada? Claro, porque, o sea, secundario a la lesión inicial, con el paso de los años, desarrolló una artrosis que es la misma, igual a la de los viejitos, solo que es secundaria a un trauma. Entonces yo les digo, usted tiene una rodilla de una señora de 70 años, porque de hecho eso es lo que ocurre. ¿Qué otras imágenes tenemos por ver ahí? Bueno, aquí tenemos otra imagen de lo que habíamos mencionado, solo para tener una idea más clara. En el lado izquierdo, lo que es la rodilla sana, vemos el cartílago con una superficie bien regular, lisito. En medio de ambos huesos pues están los meniscos ahí. Y a la derecha pues el cartílago artrósico. La artrosis eso es lo que hace, va erosionando el cartílago y lo va desgastando con el paso de los años y disminuye lo que es el espacio entre el hueso del fémur y la tibia, ¿verdad? Ahora que vamos a ver en una radiografía, si vemos en el lado izquierdo, recordemos que en una radiografía lo que podemos ver nada más es la parte ósea, el hueso. Ahí no vamos a ver los meniscos, no vamos a ver el cartílago, que es lo que está en ese espacio que se mira en el lado de la izquierda entre el fémur y la tibia. Ahí hay un espacio, si podemos observar, que aproximadamente viene siendo de 1 centímetro en promedio con algunas variantes, pero ahí no es que no hay nada, ahí está el cartílago y ahí están los meniscos. Si yo veo una radiografía así, yo puedo decir que es una rodilla normal, que conserva su cartílago y conserva sus meniscos. Ahora vámonos al lado derecho, no, la anterior por favor, donde vemos una rodilla gastada artrósica, ¿verdad? Esa es una rodilla en la que, si ustedes ven, en la parte medial, hay un contacto de hueso con hueso. ¿Qué significa ahí? Ahí no hay cartílago, ahí no hay meniscos, entonces una rodilla con una artrosis severa. Una pregunta, doctor. Aquí, en este tipo de enfermedad, ¿cuál es el tratamiento inicial para esta enfermedad? Bueno, el tratamiento, siempre lo voy a mencionar ahí más adelante, pero tenemos que saber que no hay cura, ¿verdad? Una vez diagnosticada, ya no hay vuelta atrás. El tratamiento, hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer, pero eso va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, la etapa de la artrosis en la que lo captamos al paciente. Hay 4 fases de la artrosis, 1, 2, 3 y 4. Obviamente, la 1 es la más leve y la 4 es la más severa.
Si la captamos en fase 1, fase 2, el tratamiento está ya determinado. Si lo captamos en fase 3, fase 4, es otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Entre el tratamiento, como lo voy a detallar más adelante entre lo que son los fármacos, la fisioterapia y entre otras medidas que podemos utilizar. Muy bien. Sigamos entonces viendo las imágenes que trae preparadas el doctor. Bueno, la artrosis a nivel mundial, pues podemos decir en general que es una de las enfermedades más incapacitantes, una enfermedad crónica. Cada vez se presenta en personas de mediana edad, que hablamos en las pacientes de 40 y pico de años, ¿verdad? Cada vez es más frecuente. De hecho, en mi consulta yo tengo muchos pacientes de esa edad, obviamente con mucha menos frecuencia, pero sí hay varios que en ese rango de edad ya presentan cambios artrósicos, en su mayoría en fases iniciales, pero estamos viendo que cada vez se está presentando a edades más tempranas. Como habíamos mencionado, el desarrollo es lento, no es que alguien va a quedar en silla de ruedas o va a quedar incapacitado de un día a otro. El dolor generalmente evoluciona con los años, ¿verdad? Comienza siendo un dolor leve que no es tan incapacitante, y si se deja y se descuida el paciente, entonces puede terminar incluso prácticamente incapacitado, ¿no? Depender de otras personas al subir una acera, al subir gradas, etc. Y como habíamos mencionado, pues no existe una cura definitiva, únicamente el tratamiento está indicado a garantizarle al paciente una calidad de vida. Si se diagnostica en etapas tempranas, sí podemos prevenir o evitar que desarrolle a etapas más avanzadas, pero una vez que está en etapas avanzadas no se puede dar vuelta atrás. Entonces el tratamiento más que todo es preventivo, ¿verdad? Evitar el desarrollo de la enfermedad. Siguiente. Factores de riesgo. Esto es lo mismo que lo que la gente pregunta, ¿cuál es la causa, doctor? ¿Por qué es lo que da esto? Dice, ¿por qué es lo que provoca la artrosis? No existe una causa específica. Más sin embargo, existen varios factores de riesgo que se han identificado a lo largo de los años. Existen diferentes estudios. Obviamente, mientras mayor es la persona, más riesgo de artrosis tiene. Al final todo el mundo desarrolla, pero la intensidad con la que se va a desarrollar en la edad es un factor determinante. El sexo femenino, como a las mujeres, al sexo femenino le toca... Son más afectadas. Son más afectadas, así como en varias enfermedades, les tocó la peor parte. Y en caso de la artrosis también. No es que al hombre no le da, pero generalmente es mucho menos frecuente y la intensidad con la que va a afectar al paciente masculino es mucho menor que a la mujer. La genética es otro de los factores que muy importante, que se ha demostrado con estudios a largo plazo, en años, en los diferentes países del mundo, que la edad, existen muchos estudios, la genética, perdón, es un factor bien importante. Una persona es como la diabetes, si un padre de uno es diabético, uno corre un riesgo bastante grande de padecer diabetes también, si uno no toma las medidas de prevención. La obesidad es otro factor importantísimo. ¿Por qué razón? Como habíamos mencionado, mientras más peso uno tenga, nuestras rodillas pues van a sufrir más, nuestro cartílago va a sufrir más, nuestros meniscos van a sufrir más y pueden tener una cierta resistencia y lesionarse y se van a gastar con más rapidez. No quiere decir que a los delgados no les da o a las mujeres delgadas no les da. Sin embargo, sí es un factor que va a determinar lo que es la velocidad con la que se va a gastar el cartílago y también la edad de presentación. La actividad deportiva y laboral también se ha demostrado que es un factor determinante. Por ejemplo, muchos pacientes que a sus 50 y pico de años, 60 años, ya tienen una rodilla destruida, una artrosis grado 4, que no es lo usual, pero son personas que dicen, doctor, yo he trabajado años cargando cosas pesadas, ¿verdad? Entonces es un factor también que va a determinar la velocidad o la edad de presentación de la artrosis. Y las secuelas traumáticas, que es lo que habíamos mencionado, la artrosis postraumática. En algunos pacientes tienen todos esos factores que acabamos de mencionar, o tienen 3, tienen 4, entonces eso es importante a la hora de tomarlo en cuenta, la causa, porque si hay factores que son modificables, que uno puede evitar, como lo que es el peso, la actividad en exceso, la bipedestación excesiva, o sea, estar parado todo el tiempo.
Hay muchas pacientes de los pueblos, doctor, yo no me puedo estar sentada, yo tengo que estar haciendo algo, tengo que andar regando las plantas, tengo que andar detrás de las vaquitas y lo que sea. Y aunque hayan terminado, pero están ahí trabajando fuertemente todo el día. Sí, y descalzos. Sí, que no pueden estar y esa es la historia típica de nuestra paciente de los pueblos, de aldeas, que siempre dicen, soy una persona muy activa, pero ya tiene 80 años, le digo, y usted le duelen sus rodillas. Sí, pero no puedo estar sentada. Entonces todos esos factores pues son determinantes. Los que son maestros también, el estar parado mucho tiempo dando clases, el consejero que pasa de un lado a otro pasando su diario y que a lo mejor tiene un problema en sus articulaciones, es propenso a tener más gravedad. Es más propenso. Ese tipo de enfermedad. Es más propenso que a un futuro vaya a desarrollar artrosis. Como le mencionaba, un maestro de 25 años, de 30 años o 30 y algo, no va a desarrollar una artrosis. Pero más adelante. Sí. Pero sí, probablemente le va a presentar a una edad más temprana de lo usual. 50 años, 55, ya con un problema artrósico. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente suele dar esa historia. Doctor, yo toda mi vida trabajé parado. Entonces, eso es un factor también a determinar. ¿Y la vida sedentaria, el estar sentado mucho tiempo, también puede afectar la articulación? No. De hecho, más bien, recordemos que cuando uno está sentado, nuestra rodilla no carga peso. Sí, se recomienda a las personas que ya están diagnosticadas con artrosis de rodilla en fases tempranas, que se tomen ciertos espacios de descanso, cada media hora, cada 40 minutos, que hagan descansos. O sea, el estar sentado más bien reposan nuestras rodillas. ¿Verdad? Entonces, de hecho, estar sentado más bien, lo que pasa es que ya la vida sedentaria ya incluye otro tipo de complicaciones. Sí, ya es otro tipo de enfermedades. Sí. Doctor, y en cuanto al uso bueno, más adelante creo que vamos a estar viendo el uso del tratamiento, sobre todo los esteroides, que mucha juventud está usando esteroides porque quieren ver cuerpos atléticos, porque quieren verse como Mr. Mundo, o quieren ver aquellos músculos muy bien desarrollados. Entonces el uso de estos esteroides también es un poco delicado y creo que es importante hacer énfasis aquí porque hay bastante joven que nos ve jóvenes, sus hijos, padres, hijos adolescentes, hijos jóvenes de la juventud adulta que a lo mejor están practicando pesas. Es importante hacer el ejercicio, pero hacerlo naturalmente y con propósitos de beneficio para la salud. Sí, de hecho, los esteroides, el uso de esteroides, lo vamos a mencionar también eso, como parte del tratamiento de la artrosis de rodilla, de las crisis de dolor. Se puede aplicar ya sea de forma sistémica o de forma intraarticular, o sea, lo que decimos dentro de la rodilla. Eso se hace en crisis de inflamación y dolor, ¿verdad? Pero con ciertas precauciones, porque el esteroide en uso excesivo suele causar un sinnúmero de complicaciones que a la larga más bien van a perjudicar más que beneficiar. Ahora, un esteroide intraarticular es como magia, ¿no? El dolor desaparece prácticamente inmediatamente, ¿verdad? Pero siempre uno hay que tener mucho cuidado con las contraindicaciones del uso de esteroides. Y cuando decidimos usarlos, hacerlo de una forma muy prudente. Sí. Bien, vamos a ir a una pausa y posteriormente vamos a darle continuidad al programa. Esperamos de que no se muevan, estén ahí en casita. Pronto regresamos y vamos a seguir desarrollando este tema sobre artrosis de rodilla y también artrosis de cadera. Ya regresamos. Cuando sabes reconocer tus prioridades, es ahí donde inicias un nuevo desafío. Comienza hoy a construir tu patrimonio de vida, pagando por lo tuyo para los tuyos. Mejores comodidades para ti y tu familia. Todo lo tenemos planificado según tus necesidades. Espacios recreativos diseñados a tu conveniencia. Decide por Residencial El Roble.
Y para que tus tiempos en familia ya no sean aburridos, tenemos el mejor lugar para que inviertas y disfrutes con tu familia y que nunca más vuelvan esos tiempos aburridos. Honra a los tuyos compensando todo el apoyo que te han brindado, obsequiándoles un lugar amplio donde puedan disfrutar de exclusividad. Villas Monte Jericín, un lugar especial para gente especial. Constructora e inmobiliaria IMSOCA. Para mantenimiento, Motocentro Calix Antunes. Para reparación y prevención, Motocentro Calix Antunes. Somos los más completos en repuestos y accesorios para motocicletas de las marcas Yamaha, Suzuki, Honda, Lifan, KMF, Genesis, accesorios deportivos, aceites y muchos otros lubricantes. Servicio de mecánica en general. Estamos en Barrio de Jesús, media cuadra al norte de la despensa. Teléfono 2785-2940. Motocentro Calix Antunes, ponte en marcha. Este 2018 es tu año escolar. Arranca y termina con la mejor actitud. Tenemos las marcas que te gustan en mochilas, a precios increíbles. Cuadernos en diferentes estilos y colores. Infinita colección de lápices. Libros para el aprendizaje de la lectura. También libros para colegios y universidades. Todos somos Melos. Melos número 1, media cuadra al sur de la Catedral. Y Melos número 2, media cuadra al oeste de la Alcaldía de Juticalpa. Ven a Melos, en donde te ofrecemos 5% de descuento en tus listas escolares. Melos está en ti. ¿Sabe por qué a los niños y a sus padres les fascina ir a Todo para Niños? Porque siempre hay algo nuevo por su extensa variedad en artículos. Línea completa para recién nacido, cuna, corrales, Moisés, bañeras, línea exclusiva de Pepe's Avent y Dr. Brown. Ropita de marca, vibradores, muebles. Contamos con juegos infantiles para el entretenimiento de su hijo mientras usted compra. Y eso no es todo. Para sus niños mayorcitos, ropa exclusiva, zapatos de cuero, camisetas turísticas, pijamas, sandalias, crocs originales, todo para ambos sexos. 2 tiendas en Juticalpa, Boulevard Los Poetas, contigua sucursal Bancafé y en la entrada a Juticalpa, frente a Gasolinera Puma. Amplio horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ambiente climatizado, atención personalizada. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Sistema de apartados para baby shower y cumpleaños. Todo para niños. Nuevamente con ustedes vamos a continuar desarrollando el tema sobre artrosis y el doctor Luis Carlos, pues que está aquí con nosotros, va a continuar desarrollando este tema. Te invitamos a seguirnos en YouTube. Estamos presentando el programa, se estará repitiendo lunes de 10 a 11 de la noche, los martes de 11 a 12 del mediodía. Te invitamos a seguir viéndolo. Anímate, prepárate, prevenga enfermedades que puede prevenir y cuidemos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo de Dios y hay que cuidarlo. Doctor, continuamos con el tema. Bueno, pues ahí pues tenemos un dibujo, lo mismo, ¿verdad? Una rodilla normal y una rodilla artrósica con el cartílago desgastado, y lo que es en la parte, vemos en la parte medial de la rodilla de la figura derecha que existe un hueso con hueso. Igual, una rodilla con un diagrama con un cartílago normal y al lado derecho un cartílago prácticamente destruido, para que tengan una idea de lo que sucede con la artrosis de rodilla. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, primero los síntomas, es lo primero. ¿Qué siente el paciente? Obviamente el primer síntoma es el dolor, por eso está marcado en rojo. Ahora, el dolor tiene sus características. Es un dolor mecánico. Generalmente el paciente dice: doctor, me duele más cuando camino, pero cuando me siento se me quita, ¿verdad? Obviamente se caracteriza también por crisis,
Puede ser una persona que le dé una crisis de dolor 2, 3 veces al año, pero el resto del año está bien, sin dolor, o tal vez con poquito dolor. Obviamente, a medida el cartílago se va destruyendo y vamos pasando a fases más tardías de la enfermedad, este dolor suele ser más continuo, más fuerte, más incapacitante y puede presentarse incluso en reposo o por la noche. Doctor, dice la gente que es muy típico, cuando me acuesto en la noche y me duermo, ese dolor no me deja dormir. Pero eso cuando ya generalmente ya estamos en unas fases tardías. La limitación funcional, ¿por qué? O sea, el paciente ya depende de otros. Uso de bastón, hay que agarrarlo para bajar un par de gradas o para subir un par de gradas, ya no lo puede hacer solo o se tiene que sostener. Eso es secundario a la rigidez y a la pérdida de la fuerza de lo que es el miembro inferior, secundario al dolor. Hay atrofia muscular, el paciente dice, doctor, no me siento seguro a dar el paso, entonces se tiene que agarrar. Eso es típico. La hinchazón en algunos pacientes o aumento del volumen. Crépitos, ¿qué son crépitos? Es lo que la gente dice, doctor, la rodilla me truena. Esos son los crépitos. Que mientras más artrosis hay, pues son más severos. El derrame articular en algunos pacientes, generalmente durante las crisis de dolor. ¿Qué es derrame articular? Presencia de líquido dentro de la rodilla. Hay personas que muchas veces cuando llegan a mi consulta dicen, doctor, hace tantos meses me sacaron líquido de la rodilla, me han sacado varias veces líquido de la rodilla. Es un líquido sinovial que es el que normalmente tenemos dentro de la rodilla, pero en una cantidad considerable, de 5 a 7 cc. Cuando ya hay aumento, pues la rodilla aumenta de volumen y hay que drenar, porque esa acumulación somete a la articulación a tensión y a dolor, y entonces hay que drenarlo. Y las deformidades, que ya esto, cuando ya se presenta todo lo anterior, pero se acompaña de deformidades, es la fase 4 de la enfermedad. Es una persona que ya necesita una cirugía. Generalmente la gente con deformidad es fase tardía y ya el tratamiento sin operar prácticamente es inútil. Siguiente. Es lo que hemos mencionado, dolor mecánico, aparición nocturna y en algunas ocasiones cuando la enfermedad está muy avanzada, llega a ser continuo. Eso es lo que se llama, lo que ustedes están viendo ahí es lo que llamamos artrocentesis. Esa es la forma de drenar una articulación, una rodilla con derrame articular o presencia de líquido dentro de ella. ¿Se le pone anestesia al paciente? Sí, se va con anestesia y obviamente se siente lo que es el puyón, pero en algunas ocasiones usamos también anestesia en spray, que eso disminuye la sensación del puyón, ¿verdad? No suele ser tan doloroso. Ahora, aquí vemos una señora con deformidad, es lo que habíamos mencionado. Eso ya no es una rodilla normal, eso es una rodilla deformada. Esa curva como sí, curva. Esta es una paciente que refiere años de dolor y que dice, doctor, a lo largo de los últimos 2, 3 años he notado que mis rodillas se están abriendo, ¿verdad? Eso es progresivo, eso no es de un momento a otro, ¿verdad? Entonces, esas son rodillas en varo, o sea, es lo que llamamos rodillas para afuera o lo que la gente conoce comúnmente como cornetos, ¿no? Existe otro tipo de deformidad, como vemos en la otra imagen. Hacia adentro. Hacia adentro también. En la artrosis de rodilla severa, fase 4, se puede dar cualquiera de las dos. E incluso hay pacientes que tienen una rodilla para afuera y la otra para adentro. Entonces son imágenes muy claras. Eso es en cuanto a los síntomas y a lo que podemos observar en el paciente. Ahora, nos vamos a apoyar de estudios de imagen. El primer examen a realizar en un paciente con historia de dolor arriba de 50 años que sospechamos artrosis son las radiografías. Vemos ahí en esa foto una radiografía normal, como habíamos mencionado anteriormente, un espacio entre el fémur y la tibia de aproximadamente 1 centímetro, ¿verdad? ¿Por qué? Recordemos que en ese espacio está el cartílago y están los meniscos, estructuras blandas que no se observan en una radiografía. Entonces, normalmente en una radiografía tenemos que ver ese espacio. Ahora vamos a ver en otra imagen. Esa es una radiografía de una paciente de aproximadamente unos 70 y pico de años, que vemos que en la rodilla derecha pues prácticamente hay un contacto de hueso con hueso, ¿verdad? Y en lo que es la izquierda mucho peor, una artrosis mucho más severa y que está deformada, está para afuera. Obviamente debe ser sumamente doloroso esto. No, eso es una persona que prácticamente tiene que andar agarrada, tiene que andar
ayudarla para las gradas. El dolor es prácticamente continuo, es una persona que en su casa ya no puede ni siquiera levantarse a barrer, a trapear, a lavar platos y uso permanente de medicamentos. Y esta gente llega y me dice, doctor, estos medicamentos solo me quitan el dolor 5 días y ya me vuelve. O sea, no hay una forma con medicamentos de mantenerlo bien. Eso es lo mismo, la radiografía con un espacio articular saludable, y en el lado derecho pues vemos un espacio articular ausente prácticamente, y la presencia de osteofitos, que son esos huesitos que miramos ahí que no son normales. Yo quisiera hacer alguna intervención acá para preguntarle acerca del tratamiento, porque quizás mucha gente nos está viendo que está con tratamiento y están preocupados pensando, ¿verdad?, qué efecto me puede producir este medicamento a mi cuerpo, a mi hígado, qué tipo de medicamentos son los que frecuentemente se indican en este tipo de problemas. Sí, ahí en lo que es la presentación, vamos a esa parte. Siguiente. Tratamiento. Ya hablamos de lo que es la artrosis, ya hablamos de lo que es el diagnóstico mediante síntomas y radiografías. Entonces, digamos una persona que ya no, señor, usted tiene artrosis. Ahora vamos a tratar. El tratamiento, hay muchas modalidades, obviamente dependiendo del grado de artrosis que la persona tenga. El tratamiento conservador o los métodos conservadores, como vemos ahí, o sea, sin operar, pues, modificación del estilo de vida. Es un paciente que tiene que evitar el abuso o el estrés constante de las rodillas. No estar parada mucho tiempo, no cargar objetos pesados, evitarlo en la medida de lo posible, no caminar largas distancias, porque como le menciono, aquí eso es muy frecuente, porque nuestra paciente, la señora del campo, viven en la montaña. De la montaña, no les gusta estar sentadas. Entonces es muy común, porque ya a cierta edad eso ya no se debe de hacer, pues. El control del peso, obviamente, habíamos mencionado que la obesidad era un factor muy importante que acelera el proceso de desgaste del cartílago y los meniscos. Esas son las medidas modificables que el paciente puede realizar él solo. Ahora, la fisioterapia y la rehabilitación es otro tipo de tratamiento que es de mucha ayuda en etapas tempranas de la artrosis. En esta se pone en manos de un rehabilitador, ¿verdad? Ahí usa el uso de rayo láser, el uso de ultrasonidos terapéuticos, el uso de electroestimulación, el uso de compresas calientes. Todas esas medidas forman parte de lo que es la fisioterapia y la rehabilitación, y algunos ejercicios para fortalecimiento muscular que se debe de hacer también en el paciente con artrosis. Que aquí en CRIO, aquí en Juticalpa, lo están haciendo, lo mismo que en la Teletón, creo. Sí, de hecho, muchos pacientes en fase temprana de artrosis, yo le hago referencia a lo que son esas instituciones y algunos ejercicios que se pueden realizar en casa, como por ejemplo el uso de bicicleta, ¿verdad? El uso de bicicleta es muy importante para fortalecer la musculatura de la pierna, del muslo, sin someter a una carga a la articulación. Es muy bueno. La natación, que están descritos entre otros, solo que eso acá ya es un poco más difícil, pero la bicicleta sí es más accesible. Los esteroides, doctor, es importante. Yo quisiera que usted nos hiciera un efecto de preventivo con respecto al uso de esteroides, porque hay pacientes que no quieren que se operen, porque hay bastantes como tabú con respecto a una cirugía, o hay gente que no sabe que existen alternativas a los medicamentos tan fuertes como son los esteroides, que pueden afectar algunas partes de nuestro cuerpo de manera significativa, sobre todo si son autorrecetados, porque a veces el paciente tiene mucho dolor y no consulta al médico, sino que dice, bueno, le voy a aumentar una dosis, me tomo una prednisona de 5, pero me voy a tomar una de 10, una de 20, me voy a tomar una de 50. Entonces, la automedicación en este sentido, doctor. Bueno, eso es muy frecuente, eso uno lo ve a diario en nuestra práctica profesional en la consulta. Son pacientes que generalmente no llegan en fases tempranas. La historia típica del doctor, tengo años que me duele la rodilla, pero nunca he venido porque se me quita con un medicamento y yo solo me lo receto. Pues el problema aquí es que es la cultura, ¿no? Aquí la cultura es, no voy a ir al doctor porque me va a decir que tengo algo grave, o a veces por las cuestiones económicas, o por a veces el desconocimiento de lo que es la enfermedad, ¿verdad?
que se puede prevenir. Se puede prevenir, tal vez no la aparición, pero sí el progreso. La aparición no, porque eso ya es una ley de la vida, pero sí el progreso, de manera de que uno cumpla 90 años y no tenga una artrosis severa y nunca necesite operarse. Pero eso necesita varias medidas que tiene que tomar el paciente. Pero aquí, debido a nuestra cultura, eso pues suele ocurrir mucho que el paciente ya llegue en fases tardías, incluso deformados en algunos casos. Entonces sí, en cuanto, bueno, en la parte de las diapositivas vamos a mencionar lo que es la cirugía. En los medicamentos, la parte de medicamentos, existen varios tipos de medicamentos. En primer lugar, los analgésicos, lo que es el ibuprofeno, el diclofenac. Eso se usa de una forma medida, pues no autorrecetada, porque estos pueden causar otros efectos adversos. Aparte que en algunos pacientes como con problemas de hipertensión arterial están contraindicados, problemas de reflujo, de gastritis, pues algunos de ellos pueden tener una contraindicación y más bien producir un perjuicio. El uso de esteroides, lo que hemos mencionado, esteroides que se pueden utilizar intramusculares, intramusculares y intraarticulares, que es lo que vemos en la fotografía, ¿verdad? Dentro de la rodilla. Los esteroides se utilizan de una forma medida, de una forma prudente, en crisis fuertes de dolor. Pero yo he tenido muchos pacientes que llegan a la consulta y, doctor, yo tengo 2 años de estarme inyectando un esteroide. Aquí hay muchos conocidos como la Dipronova, el Valerpan, que son muy utilizados a veces de forma no medida. Entonces llegan pacientes con desarrollo de hiperglicemia, se les sube el azúcar, obesidad, el famoso síndrome de Cushing, que se le hincha la cara, engorda, hacen vellos, bigotes en las mujeres. Esos son efectos secundarios del uso excesivo de esteroides. La osteoporosis también desarrolla el uso no medido de esteroides, entre otros problemas. Los protectores del cartílago, que son medicamentos que se usan de forma permanente, que no es que van a quitar el dolor, sino que lo que hacen es que evitan en cierta medida o enlentecen el proceso de deterioro del cartílago. ¿Verdad? No es que quitan el dolor, pero se ha demostrado en muchos estudios que a largo plazo hacen que el paciente no desarrolle artrosis con velocidad, ¿verdad? Sino que enlentecen el proceso de desgaste. Ayudan, obviamente no depende solo de eso, sino que del cuidado personal también que el paciente pueda tomar. Como habíamos hablado, la obesidad, el exceso de caminar y todo eso, ¿verdad? Pero los protectores de cartílago ayudan mucho. Son medicamentos que nosotros utilizamos mucho. Esos funcionan en fases tempranas también. Obviamente en una fase tardía que ya nada funciona, no tiene nada que hacer, porque lo que hacen es evitar llegar a fases tardías. Pero si ya llegamos, no hay vuelta atrás, ya no funcionan. Y la viscosuplementación, que son otros medicamentos que se ponen dentro de la rodilla. Porque recordemos que la artrosis lo que hace es contacto hueso con hueso y se pierde la lubricación. Entonces la viscosuplementación lo que hace es, son medicamentos que lo que hacen es lubricar la articulación, disminuyen la inflamación y disminuyen el deterioro del cartílago, y a largo plazo pues también se ha demostrado mucho que detienen y mejoran el dolor a largo plazo, no en el momento. Hay muchos pacientes que uno les indica y no les quita el dolor en el momento y dice, eso que me puso el doctor no sirve, ¿va? Sí, estamos pues ya cerca de culminar el programa. Sé que es mucho lo que hay que hablar acerca de este tema, pero yo quisiera que avanzáramos un poquito, doctor, para que hablemos acerca de la alternativa quirúrgica. Bueno, yo creo que eso es lo que sigue a continuación. Ajá. Cirugía es la otra parte del tratamiento cuando todo lo mencionado anteriormente no ha funcionado. Pacientes, hay 2 tipos de procedimientos. La artroscopía, que se consiste en ir a limpiar la rodilla. Se hace en pacientes con artrosis que no están tan avanzadas, que todavía no ha pegado hueso con hueso y que son muy sintomáticas, que los medicamentos no ayudan. O cuando hay rupturas de menisco debido a la misma artrosis que les ha trabado la rodilla. Entonces hay que ir a arreglar ese menisco, pero esto no es curativo, esto solo se ha demostrado que mejora los síntomas y el paciente puede estar por varios meses incluso sin dolor. Siguiente. Ese es un diagrama en qué consiste una artroscopía, ¿verdad? Es introducir una cámara por una parte y por el otro pues limpiar la rodilla o emparejarla, ¿verdad? Las superficies, emparejar el cartílago, es como meterle una aplanadora
a una calle de tierra, ¿verdad? Y eso va a mejorar lo que es la movilidad, pero es temporal, no es algo definitivo, no es cura, pero se hace en personas que no tienen una artrosis grado 4, ¿verdad? Que todavía podemos aguantarla. Ahí vemos otra imagen de lo que consiste la artroscopía, solo son 2 incisiones de medio centímetro. Siguiente. Ahora, lo que es la prótesis de rodilla es la otra técnica quirúrgica que ya es la cura. Es uno de los procedimientos quirúrgicos más exitosos de la medicina. De hecho, el paciente logra tener una mejoría como que vuelve a nacer prácticamente, ¿verdad? Lo que pasa que es un procedimiento que está indicado en pacientes que no funciona nada de lo no quirúrgico y que tienen condiciones de salud, obviamente, para poderla desarrollar, ¿verdad? Que no han tenido infartos, que no tienen problemas cardíacos, se pueden realizar una prótesis de rodilla. Yo, de hecho, tengo muchos pacientes operados de prótesis de rodilla en mi clínica, que los resultados son súper exitosos, bastante satisfactorios, y el paciente lo refiere también así, de esa manera. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues lo que se hace, como vemos en la imagen, es cambiar la parte dañada. Se pone un implante que es como una rodilla nueva y que por esa razón pues la rodilla deja de doler. Lo único que duele es las 2 primeras semanas cuando existe la herida, por los puntos obviamente, pero lo que es la función, la movilidad y el dolor después de la 3ª o 4ª semana prácticamente desaparece. Doctor, ¿es mito o realidad? Hay personas que dicen, fulano de tal se operó, pero quedó con las piernas cornetas, dicen, curvas. Por eso yo no me opero. Lo que pasa que, como nadie sabe, la población en general acá en nuestro departamento todavía no conoce sobre la cirugía de recambio total de rodilla o la prótesis. Uno le dice a un paciente, existen muchos pacientes que todavía en Olancho nadie sabe prácticamente, pero fíjese que usted necesita operarse, prácticamente es como que lo están condenando a muerte, ¿verdad? Uy, yo mejor no me muero, ¿verdad? Pero otras dicen eso, ¿verdad? Tengo un vecino que se operó de la rodilla y quedó peor, pero habría que ver si fue eso lo que le hicieron, porque cirugías de rodilla existe un sinnúmero de cirugías, por fracturas, por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, pero los resultados de una prótesis de rodilla está prácticamente garantizado que la mejoría va a ser bastante notoria y bastante satisfactoria. Solo hay, el problema acá más que todo es que el desconocimiento, obviamente, y que es una cirugía también bastante costosa. Sí. Sí. Sí, muy bien. Estamos ya por terminar el programa. Doctor, ha sido un placer tenerle con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, es primera vez, y agradecemos su colaboración con la población olanchana que nos está viendo y otro tipo de personas que nos ven en otros sectores del país y fuera del país. Agradecemos pues su valiosa colaboración y esperamos que Dios siga usando sus conocimientos para la bendición de la población aquí en Olancho y de muchas otras personas. Antes de terminar el programa, yo quisiera que usted se despidiera de nuestra población con unas palabras de aliento, de esperanza, porque sí hay esperanza para este tipo de problemas, gracias a Dios. Bueno, antes que de despedirme, pues muchas gracias a usted, licenciada Betty, por su invitación y esperamos una nueva invitación más adelante, que con mucho gusto pues vamos a atenderla, ¿verdad? Para mí fue un honor estar aquí. Gracias. Y bueno, decirle a la población en general que no tenga miedo, que cuando la rodilla duele después de los 50 años no es el fin, más bien puede salir más caro, ir muchos años después, pero sí es un problema que se puede prevenir, se puede llegar a los 80 y pico, 90 y pico de años sin requerir cirugía, ¿verdad? Entonces no tengan miedo, el dolor de rodilla no es nada grave y se puede tratar para garantizarle un estilo de vida saludable y lo más cercano a lo normal posible e independiente, que eso es bastante importante también, sin depender de otras personas. Bien, vamos a dejar con ustedes un versículo de la palabra de Dios que dice: he aquí que yo os traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios dice en su palabra que ciertamente Él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos nosotros curados, porque Él verdaderamente llevó
nuestras enfermedades. Y también dice la Biblia que Dios vela por la ciencia. Es maravilloso ver los avances científicos hoy en día para que los seres humanos podamos disfrutar de un mejor estilo de vida, de una calidad de vida que nos va a llevar a vivir de una manera más adecuada dentro de este medio en el cual Dios nos ha puesto, con un propósito definido. Pues bien, este día, en esta hora, yo quiero decirte a ti, madre, padre, hijos, hermanos, primos, tíos que están ahí en su casa, que Dios tiene siempre una esperanza para nosotros. Y nuestro cuerpo, siendo templo del Dios Altísimo, necesita cuidados, necesita que nosotros empecemos a tratarlo, necesita que nosotros intervengamos también. Dios primero y después los medios que Él ha dejado en esta tierra. Gracias a Dios por los avances científicos, gracias a Dios por la ciencia médica, gracias a Dios porque Él tiene el poder para sanarnos y también para salvar nuestras almas. ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a sanar? No solo nos sana el cuerpo, nos sana la mente, nos sana el espíritu, nos sana nuestra manera de ver la vida. Y la palabra de Dios dice que tú necesitas urgentemente invitar a Cristo a tu vida para que Él forme parte de ella y empiece a producirse dentro de ti los cambios que tú necesitas. Yo quisiera invitarte a que hagas una simple oración en tu casa diciéndole: Señor Jesús, yo te necesito, te invito a entrar a mi vida, tómala, sáname, cámbiame, transfórmame y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Pon en las manos de Dios tus dolencias. La palabra de Dios dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias y Él es el que rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y de misericordia. Yo te invito a que ores, a que leas la Biblia y a que asistas a una iglesia más cercana. Es allí donde Dios traerá para ti sanidad y medicina para curarte y para revelarte abundancia de paz y de verdad. Nos estaremos viendo en nuestro próximo programa el próximo miércoles a las 7 de la noche, a las 10 de la noche, al mediodía, pero estaremos allí contigo, en tu casita. Gracias por recibirnos y que pases un buen tiempo. Llegamos al final del programa Orientando a la Familia, solo por Imagen de Santidad, la televisión cristiana de Juticalpa.